Pero nos vamos a ir ahora ya a algo que les compete absolutamente. Absolutamente. Vamos a hablar de los proyectos del gobierno regional. Vamos a hablar de qué proyectos, por ejemplo, están retrasados con dilemas de presupuesto, cuáles son los proyectos más importantes, qué ocurre con el centro oncológico que ha estado en palestra también nacional, bueno, más que por la noticia misma, también, ¿cierto?, por las polémicas entre algunas autoridades, ya. ¿Cuál es la carta de navegación del gobernador Santana, por ejemplo, para su periodo de estos 4 años, ustedes como consejeras regionales, que han podido ver? Conversemos un poco de eso. ¿Quién quiere iniciar? Ya, muchas gracias por la pregunta y qué buen antecedente esos que has dado, Karen. Pero nada de esto podríamos hablar si no tenemos recursos. Ya. Y hoy día estamos pasando por un problema mayor en cuanto a las cajas que debieran de llegar para finalizar el año con respecto a las últimas cajas del gobierno regional o que la DIPRES le debe entregar al gobierno regional. Hoy hemos anunciado hace un par de días de que podríamos llegar a quedar con una deuda flotante de más de 26.000 millones de pesos para este 2025. ¿Qué genera esto? Que tengamos que restringir algunos pagos o ver qué es lo que se prioriza y qué no. Hoy día el gobierno regional, para poder cumplir con la ejecución presupuestaria financiera, que es contando con estos recursos, debe pagar fondos de comunidad que aún faltan, proyectos FRIL, los de fomento productivo de los municipios, y tenemos un sinfín de cosas más, programas y proyectos que entran dentro de estos más de 26.000 millones de pesos que se está tramitando hoy día en la DIPRES para ver cuánta caja nos van a transferir, que sería la última de este año. Se habla de cerca de 10.000 millones, pero aún nada es claro. Debemos esperar hasta el día martes poder tener noticias desde el nivel central, lo cual nos perjudica en la labor, porque efectivamente todos estamos atados de manos, tanto el gobierno regional para poder realizar los pagos y así como nosotros también los consejeros regionales que debemos de dar respuesta a los requerimientos que hoy día tiene la comunidad en las distintas comunas. Preguntan, los mismos alcaldes nos llaman para preguntarnos, oye, ¿qué pasó con este pago? ¿Qué pasó con este del, no sé, el Liceo Politécnico de Calbuco, que tiene una implementación y que para poder licitarlo, terminarlo en este transcurso de que los niños del 2026 puedan estar en ese liceo emblemático con su implementación? Así también las mismas organizaciones de los fondos de comunidad que también nos llaman para preguntarnos cuándo va a salir sus recursos depósitos. Y sus depósitos. Todavía no se entregan. Una parte. Sí, bueno, obviamente me parece que este no es un tema pacífico como ninguno en realidad, porque todos, por supuesto, como todo tema, tiene distintas miradas o distintas formas de ser abordadas. Y yo la verdad que a mí me gustaría poner algunos como antecedentes y que tiene que ver con que, y lo conversaba porque Yasna es la presidenta de la Comisión de Hacienda, entonces en ese sentido uno también tiene como la posibilidad de conversar entre nosotros. Y a mí me pasa que siempre, y ocurre en todo orden de cosas, como que uno siempre tiende a echarle la culpa siempre a los demás, de lo que estamos fallando, como siempre la responsabilidad es del tercero. Y cuando hacemos como los procesos internos en lo que estamos fallando o lo que podríamos mejorar para procesos venideros. Y eso yo creo que también es algo que deberíamos abordar en un muy corto plazo. Ahora a mí lo que me complica también y que yo tengo una mirada igual un poco distinta, tiene que ver precisamente con que nosotros nos tenemos que quedar con la mirada que también nos entrega el gobernador de sus conversaciones con la DIPRES. Porque nosotros nos quedamos exentos de esas conversaciones y también mi colega lo ha hecho ver de que nosotros no hemos podido tener una reunión como Comisión de Hacienda con la DIPRES. Tuvimos una hace muy poco, o sea, hace como 2 meses, en que fue breve, acotada para un tema específico. Pero yo creo que también para poder tener los elementos que puedan dar cuenta de un fundamento para decir precisamente, ¿sabes qué? Vamos a tener tal deuda flotante. A mí me interesa tener todos los elementos sobre la mesa. Y yo creo que hemos tenido muy pocos de esos elementos. Y sobre todo cuando hemos tenido un par de reuniones en donde se ha presentado la deuda flotante, la han entregado en una comisión, en un plenario, en donde uno tampoco alcanza a visualizar muy bien la pantalla, en donde no siempre la documentación se nos entrega por escrito. Entonces,
Claro, yo entiendo que el gobernador tiene una mirada de números, de métrica, y también lo ha hecho saber él durante el transcurso de su gestión. Pero yo también tengo otra mirada que tiene que ver también con un aspecto más administrativo, más legal, y yo entiendo que también ahí ha habido una descoordinación, una falta de información con respecto, por ejemplo, a cómo se van pidiendo las cajas, en los periodos que se piden las cajas a la DIPRES, que entiendo que el gobierno regional no lo ha hecho dentro del plazo y por eso también se ha ralentizado un poco esa entrega, y que por otra parte la DIPRES entiendo que también ha manifestado que ellos no pueden seguir transfiriendo más dinero mientras existan dineros en las cuentas corrientes del gobierno regional sin ser ejecutados. Entonces, yo creo que también hay elementos como, por ejemplo, el gobierno regional tuvo que devolver dinero porque no pudo ejecutarlo ya durante el año. Entonces, eso es un hecho cierto, se tuvo que devolver. Y que por otra parte existen dineros en caja y nivel central dice, oye, nosotros no podemos transferir más mientras esos dineros no se encuentren ejecutados. Entonces, yo creo que existen elementos más legales, más normativos, que cómo funciona el proceso. Que a mí me puede parecer o no, pero yo creo que las reglas están claras. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ir mejorando el nivel de nuestra ejecución y que también tenemos que sentarnos y ver, en definitiva, cuál es la proyección efectiva que dice el gobernador, ponernos los elementos sobre la mesa y que nosotros también podamos tener una opinión al respecto, porque, insisto, yo no estoy diciendo con esto que el gobernador esté mintiendo ni que esté faltando a la verdad, simplemente que él puede tener una interpretación distinta a la que yo pueda hacer si nos entregara la documentación. Y a mí me parece que eso también es importante poder transparentarlo a la ciudadanía. O sea, hoy en día todo está normado, ¿cierto? Dentro de la misma web del Ministerio de Hacienda, la DIPRES, tú puedes de ahí extraer la ejecución presupuestaria devengada y financiera. Yo creo que hay un mal entendimiento de los conceptos. Yo tengo de profesión, yo soy contador auditor, trabajé muchos años en el servicio público y en la contabilidad gubernamental, conozco el sistema, cómo funciona, y las presentaciones se hacen devengadas o financieras. En este caso, la DIPRES solicita que la ejecución presupuestaria sea financiera. Esto significa que efectivamente la plata haya salido de la cuenta corriente. Sin embargo, aquí también los gobiernos regionales a nivel nacional son menos del 6% del presupuesto nacional. Por lo tanto, el que te corten las colas o no te transfieran los recursos, también es un mal cálculo ya hecho por la DIPRES. Lo vimos, o sea, la directora de la DIPRES hizo un mal cálculo a los gobiernos regionales en el traspaso de los recursos. Tuvimos un incentivo a la eficiencia que se traduce en una ejecución presupuestaria del año anterior, donde en el mes de abril llega, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda un oficio donde dice cuánto es lo que le corresponde a esta región por esa eficiencia, por ese incentivo de eficiencia, que eran más de 6.000 millones de pesos. Y después no lo transfirieron, porque según ellos midieron la eficiencia también del 2025, del año actual. Sin embargo, la ley indica, o esta resolución que existe, indica que se mide una eficiencia como corresponde, de enero a diciembre del año en curso, que para este 2025 correspondía a la ejecución presupuestaria del 2024. Y la ejecución presupuestaria del 2025 es la que te va a recaer en el 2026 y te la debieran de pagar en abril del siguiente año. Entonces, son un sinfín de cosas que efectivamente no están bien afiatadas, porque no existe tampoco esta conversación de gobierno regional, consejo regional mediante la Comisión de Hacienda, DIPRES, a lo mejor Contraloría también, que es quien debiera regular o revisar o fiscalizar a la misma DIPRES. Entonces hay un sinfín de situaciones que han afectado que hoy día podamos llegar a tener más de 26.000 millones de pesos en deuda flotante, y que son 10.000 millones más que el año anterior, y que no es menor. Sí, mira, yo también quiero como unirme un poco, un tanto a lo que señala mi colega, y que tiene que ver precisamente con que nos falta también articularnos mejor. Yo creo que aquí nadie, o la mayoría de los que participamos en estos espacios, no es primera vez que nos encontramos en un trabajo público, y sabemos que el funcionamiento del público es muy distinto al privado. Entonces uno con el tiempo va agarrando cierto training y ciertas costumbres que se van dando dentro de los servicios. Entonces yo creo que aquí todos podemos aportar de distintas miradas. Una mirada más económica, más de número, yo puedo aportar de la mirada más de lo legal, más de lo normativo, y todos mis colegas pueden aportar de distintas miradas.
Y yo creo que precisamente eso es lo que a nosotros nos ha faltado, como transparentar más los procesos, trabajar de manera colectiva, trabajar de manera conjunta, porque a veces nos entrampamos en el que yo dije, no dije, es que yo lo avisé, no lo avisé, ya, pero ¿dónde quedó? ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde lo dijimos? Entonces, de verdad que a veces es solamente como, a mi parecer, hay un elemento importante que es la falta de comunicación y de articulación entre los órganos que tienen que participar del presupuesto. Y en este caso es DIPRES, Gobierno Regional y el Consejo Regional. Entonces, por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención el tema de que también señaló Yasna, el bono o este incentivo que se iba a entregar al Gobierno Regional. Yo de verdad, yo pongo un poco como, o me causa como extrañeza haber contado con un dinero o con un fondo que eran 6.000 millones. Sí, 6.000 millones, y que en ese sentido, de verdad, nadie sabía que no lo íbamos a ganar porque no íbamos a cumplir con una expectativa que se supone, o unos requisitos que se había dado por la DIPRES. O sea, yo tengo por lo menos mi duda legítima que nunca se hayan enterado. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos parte de esas conversas. Entonces, ahora nos quedamos con la palabra de la DIPRES y del gobierno regional, y nosotros tenemos que ponderar para dónde más o menos tenemos que creer un poco más. Ahora yo creo que hay un sentido genuino de querer avanzar como en temáticas de presupuesto. Yo no creo que nadie esté en contra de que tengamos los recursos que corresponden para poder mejorar en definitiva la calidad de vida de nuestra región o de los habitantes de nuestra región. Entonces yo creo que aquí todos la mirada siempre es constructiva. Pero también me parece un tanto peligroso cuando colocamos sobre la mesa solamente como el desastre que se podría venir, como también nublando o dejando de lado las cosas que sí hemos hecho y las cosas que sí podríamos avanzar. Entonces yo creo que también, aunque quedan 3 semanas para que se termine este mes, este tema de presupuesto de verdad que es como que se va viviendo minuto a minuto, día a día. Entonces yo creo que es un tanto apresurado hoy día decir que vamos a estar casi como en una crisis y que vamos a entrar en una crisis financiera brutal para el 2026, porque yo creo que es apresurado, porque todavía no están las conversaciones terminadas y porque todavía hay elementos que faltan abordar. O sea, mira, yo ahí compartimos varias cosas con Marión porque estamos en la misma comisión, pero sin embargo nosotros bajamos, o el gobierno regional bajó de tabla los programas de fomento productivo por lo mismo, pero efectivamente es una crisis, para mí es una crisis. ¿Por qué? Porque el comportamiento de cajas del año no ha superado los 10.000 millones. Y hoy en día que estamos a efectivamente 3 semanas de terminar el año, nos deben traspasar más de 26.345 millones de pesos. Entonces, si seguimos el mismo comportamiento que ha tenido la DIPRES, nos va a transferir 10.000, que sería lo máximo que nos ha transferido, y si es que. Entonces, eso es lo que hay que esperar supuestamente hasta el día martes para que tengamos certeza. Y eso genera de que tengamos esa deuda flotante que nos debieran de pagar en enero o febrero del próximo año cuando se abra presupuesto, pero también genera incertidumbre, porque para el presupuesto 2026 ya tenemos una rebaja que nunca antes se había visto de 4.000 millones de pesos. Este año teníamos 118, ahora vamos a tener 114. Y nuestro presupuesto no es un presupuesto alto. La Municipalidad de Puerto Montt tiene el doble de presupuesto de este gobierno regional. El municipio de Osorno tiene, la comuna de Osorno tiene el mismo presupuesto que tiene este gobierno regional y que llega y que se visualiza llegando a muchas más personas en toda la región a lo que llegan las comunas. A los municipios no les retiran recursos, a los gobiernos regionales sí les quitan recursos. Tenemos 3% de emergencias que no existen, simplemente las retiran porque les hace falta de recursos en algún lado. Entonces, hay cálculos y hay cosas que, por ejemplo, yo no comparto. Vamos a tener un 75% de arrastre, que es lo que ya vimos nosotros ahora con un cierre a noviembre, de arrastre para el 2026, de lo que ya está. Entonces, si seguimos aprobando programas, vamos a seguir comprometiendo más recursos y no vamos a tener libre disposición para llegar a esas necesidades que van saliendo en la comunidad día a día o mes a mes. ¿Qué gestiones son necesarias para poder mejorar, revertir esta situación? Ustedes también decían que existen dineros en caja, que no se han retirado los dineros. Eso, cierto, hace que todo sea más lento, que efectivamente no se transfieran los dineros. De repente uno dice, oye, pero estos dineros no se entregaron porque no hay recursos. Hay recursos en caja. ¿Qué falta? ¿Es el proceso para el retiro, en la adquisición? ¿Cómo mejoramos esta situación?
o sea, uno espera que precisamente el 2026 también nos pille mejor preparados en todos términos. Igual ingresar a un cargo nuevo, esto implica también irnos conociendo, conocer también cómo funciona el sistema. Obviamente administraciones nuevas también vienen a colocar sus requisitos, sus formas, etcétera, y nos va a volver a ocurrir el 2026. Entonces yo creo que siempre uno avanza cuando conversa y pone todos los elementos sobre la mesa y es capaz de transar y entender que hay un proceso que por mucho, por ejemplo, que a mí me gustaría, no sé, llamar a la DIPRES o enviar un correo a la DIPRES diciendo, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos para este mes tantos millones de pesos porque necesitamos solucionar tantas cosas para este mes. Pero eso también tiene un proceso. Y ese proceso, por ejemplo, tiene un corte, una fecha de corte que tú puedes pedir tu caja tal día para que te llegue el próximo mes o para que te llegue en un momento determinado. Y eso está establecido. Y eso yo creo que también fuimos fallando en cuando se pedían las cajas fuera de tiempo y eso ralentizaba también el proceso. Y yo espero y estoy segura que esos errores o esa falta de comunicación, esos temas más administrativos que llevarían también a tener una mejor ejecución, un mejor proceso y que se vaya dando de manera más fluida, lo podamos mejorar en el periodo 2026. Yo creo, y yo quiero ser súper enfática en esto, como independiente de los colores, los partidos políticos en los que nosotros podamos pertenecer, aquí sin más estamos en veredas totalmente opuestas, yo creo que el sentido común acá es que la región crezca. Y yo creo que eso nadie va a poder desconocerlo y a todos nos interesa. Y para esto no solamente tenemos que ser parte nosotros como gobierno regional, sino que todos los agentes políticos en este espacio, en la región de los lagos, tienen que hacer un esfuerzo colectivo también. Y esto no lo digo porque bueno, hoy día ya se terminó la discusión del presupuesto, esto ya está zanjado, pero para el próximo año esto va a volver a darse. Y uno espera que todo esto también sea llevado con una realidad territorial importante cuando tengan que discutirlo en la Cámara y cuando el presupuesto no sea tan mermado para nuestra región. Nosotros partimos, entiendo, con un marco presupuestario de 110.000 millones y lo que se va a recortar para el próximo año es cerca de un 2.3, 2.5, algo así. Mira, me dicen que nos tenemos que ir a tanda, pero Marcelo, alcanzo cortito. Antes, porque Yasna se tiene que retirar, ¿verdad? Tiene compromisos. Sí, pero, un ratito más. ¿quién debe financiar el Centro Oncológico Regional? Pero muy poco tiempo quedó para esa discusión. O sea, aquí, mira, yo estoy de acuerdo en la concesión, así corta. ¿Por qué? Porque es algo que puede hacer más rápido. O sea, hoy día la necesidad es clara. A nivel nacional el cáncer está elevadísimo. Está casi en una pandemia de situaciones donde el cáncer te puede dar a la piel, al pelo, a todas las partes de tu cuerpo. La pandemia de la que nadie habla. De la que nadie habla, efectivamente. Pero que todos conocemos. Y yo creo que es un tema no menor. O sea, la gente sufre y no es una enfermedad silenciosa como otras. Es una enfermedad dolorosa. Es una enfermedad donde te deterioras físicamente y donde sufre no tan solo la persona, sino todo quien rodea a esa persona. Sean familiares, sean amigos, sean conocidos. Entonces yo creo que dar una solución como la que dio el colega Rodrigo Arizmendi, yo creo que no es falto a la ética o falto al conocimiento que él pueda tener en ese ámbito. Yo creo que es más bien una noticia o algo que él pensó de acuerdo a los antecedentes que ya existen. O sea, ya tenemos otros hospitales que han sido concesionados y que se han terminado con anterioridad, que le da un poco más de rapidez y de agilidad a que podamos contar con ese centro oncológico en menor tiempo en la región. Mario. Mira, yo creo que hay un elemento que es clave, que precisamente hay un anhelo y un deseo, una necesidad de que exista un centro oncológico, un hospital oncológico acá en la región de los lagos. Y la realidad es que no tenía presupuesto para el año 2026. Entonces, si no viene como presupuesto, a mí me parece que es súper viable buscar las alternativas para precisamente lograr el diseño, que esa es como la primera etapa que uno requiere para este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que las alternativas hay que buscarlas. A mí me parece importante lo que se ha hecho de hoy día, al menos tener una alternativa que puede ser viable, que tiene que ver con la concesión de este espacio. Y yo quiero también dejar como súper en claro, cuando uno está, hoy día estamos recién en una tentativa, es una idea, es una posibilidad, no hay nada concreto hoy día. Y yo creo que es válido ir explorando esas nuevas ideas, porque aquí pueden haber recursos compartidos del gobierno regional, de salud, o sea, hay varias opciones, pero hay que irlas buscando de a poco. Y en ese sentido yo creo también importante que si se avanzara en una concesión, la relación es Estado con el privado, no es la relación el paciente con el privado. Como que también yo quiero que la ciudadanía entienda que nosotros
Nunca hemos visto, hemos tratado de ver que esta concesión tenga que ver con un carácter pecuniario, con un pago para la ciudadanía o para el paciente. Eso no es así. Esto tiene que ver con un proceso de que un privado empieza a construir y luego el Estado se hace cargo de pagarle a este privado, pero el público, el paciente, no va a tener un gasto asociado. Y eso es lo que nosotros también tenemos que asegurar y garantizar. Pero también hoy día es cierto que recién es una mera idea y tenemos que avanzar todavía en esas ideas. En la región existe un consenso transversal y es que se necesita el tan anhelado centro oncológico. Mi querida, ¿te quedas unos minutos más? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a quedar? Sí. Ya. Entonces nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso.